El trastorno de déficit atencional es uno de los trastornos neuroconductales más comunes en la niñez. Generalmente se diagnostica durante la vida escolar y a menudo perdura hasta la edad adulta. Los niños que lo sufren tienen dificultad para prestar atención, presentan un comportamiento impulsivo y en algunos casos son hiperactivos. Conoce un poco más de este tema en nuestro acostumbrado segmento Niñez en Acción. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Hablar sobre los temas que tienen que ver con nuestra niñez es importante y para Acción 10 es por supuesto menester. Ya tenemos a nuestra invitada especial del día de hoy, Daniela Rodríguez Morazán. Nos regalaba una introducción sobre el tema preciso, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Doctora Nicole Tijerino, es un placer poder conversar con usted de estos temas tan relevantes. Y es que decimos que los niños en algunos casos presentan ese déficit de atención. ¿En qué consiste y qué lo desencadena? Sí, muchas gracias, Yeltsin. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad tiene que ver con una alteración en la conducta de los niños y las niñas que la padecen y por ende, si hay una alteración en la conducta, van a haber problemas disciplinarios. Por eso es que quizás constantemente cuando se presenta este trastorno, los maestros están enviando notas a los padres de familia, sí, que el niño no copió, que se aburre en clase constantemente, que es demasiado inquieto, que no presta atención, que se levanta, que da broma al compañero, por ejemplo, que no pide la palabra para hablar. Entonces, esto es trastorno por un déficit de atención porque los niveles de concentración y los niveles de atención de los niños están muy bajos. Sí. Ahora bien, muchas veces se suele considerar a un niño con una actividad motora pues un poco alta, que es un niño hiperactivo, pero hay que hacer una diferencia, ¿verdad? No todos los niños van a tener una hiperactividad. Recordemos Exacto. que los niños por naturaleza corren, brincan, a veces no esperan su turno, pero si ya se nos está presentando de manera repetitiva esta conducta muy recurrente, entonces tenemos que auscultar y evaluar si hay una conducta hiperactiva o si hay un déficit atencional. ¿Cómo se evalúa esto? Primeramente hay que llevarlo a un especialista, ¿verdad? Porque son las personas encargadas para hacer el diagnóstico y una vez que se lleva al especialista y si te dan ese diagnóstico, entonces seguir todas las recomendaciones que el especialista te va a ir dando en cada consulta. Importante aclarar porque a mí me pasa en las consultas, los padres llegan y te dicen, yo quiero que me le dé un medicamento a mi hijo y quiero ser muy enfática en esto. No todos los niños que presentan un TDAH van y tienen que ser medicados. Esto para efecto de aquellos padres o bien de aquellos maestros, porque suele pasar eso, sí. Los maestros les dicen, vaya donde el médico y que le dé un medicamento a su niño, ¿verdad? Porque está demasiado inquieto y yo ya no lo puedo manejar. Entonces, en el caso muy particular, es en lo último que yo pienso, en que un niño debe de ser medicado. Perfecto, tenemos ya la primera comunicación en relación a este tema, lo decíamos, el déficit o trastorno por déficit en los niños. Adelante con la comunicación, buen día. Muy buenos días, que Dios me les bendiga. Amén. Le llamaba porque yo tengo un hijo con este síndrome, tiene 14 años. Él ahora ha modificado su conducta, ya no es tan hiperactivo, él toma Ritalin desde pequeñito, de 10 miligramos, pero ahora a veces tiene problemas que se pone un poco agresivo y después de que está agresivo llora. Nosotros siempre hemos tratado de hablar con él y como padres ser sus amigos y orientarlo, pero yo quisiera saber si este trastorno va a seguir hasta su etapa adulta, cómo lo podría afectar en su vida ya profesional y laboral. Él está en secundaria, él ha avanzado con normalidad en sus estudios. Gracias. Sí, este trastorno, y lo decíamos fuera de cámara, Yeltsin, sí no es reversible, es un trastorno irreversible que a medida que va avanzando de edad la persona, pues así también va modificando su conducta. Probablemente por eso es que él a los 14 años ahora es un poco agresivo, dijo, ¿verdad?
porque habría que definir qué tipo de hiperactividad es el que a este joven le diagnosticaron. Recordemos que hay una hiperactividad simple, los niños corren, suben, bajan, tocan todo, bailan, hablan hiperveloz, pero hay otra hiperactividad que hablamos de una combinación, ¿sí? O de una hiperactividad mixta. Es así que en determinado momento los niños pueden presentar una crisis agresiva o bien de impulsividad. De eso hablamos cuando nos referimos a una hiperactividad mixta o combinada. Eso me llama la atención, lo de los tipos de hiperactividad, tal vez mencionarlas a grosso modo. Sí, es que la hiperactividad solo tenemos o la hiperactividad simple, o la combinada, ¿verdad? Que van a ser niños en algunos momentos, no siempre, con una conducta agresiva, que te pueden desafiar, que te pueden retar también, pero tiene que ser de manera reiterada. Una conducta retadora aislada no es un trastorno de esta naturaleza, ¿verdad? Por eso uno tiene que ser muy responsable, hacer una evaluación muy exhaustiva para poder decirle al padre de familia, su niño tiene este trastorno, ¿verdad? Y importante también aclarar que en los colegios los docentes tienen que aportar muchísimo con estos niños, porque muchas veces se etiquetan y dicen, es que son niños necios, son niños insoportables, indisciplinados. No los puedo tener en el aula. Etiqueta, exactamente, sí. Esa etiqueta no nos ayuda y suele pasar que entonces te dicen, te voy a condicionar la matrícula, sí. O si no, estás permanentemente sin receso o en la dirección. Eso pasaba conmigo. Bueno, vamos a recibir la siguiente llamada, por favor. Buenos días. Sí, aló, buenos días. Sí, caballero, coméntenos. Sí, mire, lo que pasa es que yo tengo un niño que próximamente va a cumplir 8 años, ahorita, el 24 de noviembre. Sí. Y bueno, casualmente sí, él tiene ese problema, es muy hiperactivo, pues, y tiene déficit de atención porque tengo muchos problemas, pues, en el colegio. ¿Cuánto tiempo lleva él presentando esto que usted nos plantea? Bueno, desde que yo lo he visto siempre ha sido así, hiperactivo y le cuesta trabajo concentrarse, pues, y yo realmente quisiera saber si la doctora me puede brindar una consulta para que lo mire. Nosotros ya lo estamos llevando, él tiene programadas citas en el hospital de Chavarría, pero también de neurología del Hospital La Mascota nos pidieron que lo lleváramos, pues, a una consulta con un médico privado también. Perfecto. Sí. Efectivamente le podemos obsequiar, ¿verdad? Por una supuesto, valoración. claro, Los datos al interno, por favorcito. Sí, claro que sí. Sí, claro. Y tu pregunta me lleva a explicar lo siguiente, Yeltsin. A ver, son dos disciplinas, ¿verdad? La psicología y la neurología. Exacto. ¿Por qué? Número uno, la psicología porque es un trastorno que altera la conducta. Y número dos, la neurología porque es de origen neurobiológico. No estamos hablando de una patología psíquica, ¿ok? Sino de una patología, y por eso él decía, desde siempre lo he visto así, porque esto tiene un factor muy importante, la genética, la herencia, ¿verdad? Entonces usted mira que quizás desde muy pequeño el niño presenta ya una conducta demasiado inquieta, muy rabietudos, como decimos, ¿verdad? Entonces ahí nos va dando pequeñas señales que algo no está bien en la conducta de este niño. Yo quiero quedar claro con algo que mencionó, y tal vez los televidentes también se quedaron pensando. No siempre el trastorno por déficit tiene que ir ligado con la hiperactividad. No, a veces la hiperactividad no se presenta con el déficit de atención y en algunos casos, pero casi siempre son, yo los explico así, son como hermanitos gemelos, ¿verdad? Pero hay algunos casos que solamente tienen déficit de atención y el niño no es hiperactivo, ¿verdad? Pero sí le cuesta mucho copiar, te deja a media lo que está escribiendo, sí. Y por ende pues va a tener serios problemas también en su rendimiento académico. Tiene tareas. Exactamente, lo que no quiere decir, Yeltsin, que ellos tengan problemas en su coeficiente intelectual, ¿verdad? Porque ese es otro caso de los padres. Es que mi niño no va a llegar a ser un buen profesional, perfectamente lo va a llegar a ser. Lo que pasa es que tenemos la llamada. Sí, vamos a recibir la llamada telefónica. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal, doctora? Mucho gusto. Coméntenos, caballero.
Yo tengo un hijo, él tiene ya 15 años de edad. A él, al igual que hace poco que llamó una señora, me le dan Ritalin en los pipitos, pero desafortunadamente por la situación no han estado atendiendo mucho. Sí. Mi hijo padece déficit de atención y también tiene discapacidad motora en la parte derecha de su cuerpo. Él antes comúnmente siempre se ha distraído, escuchaba una música, ya ponía atención a la música, no a sus estudios. Ha venido cambiando un poco su comportamiento, supongo que es un poco por la edad que él tiene, de 15 años. Entonces me gustaría saber si eso va a continuar. A nosotros nos dijeron los doctores de que el medicamento se le iba a continuar a los 15 años, pero ahora ya no sabemos, ¿verdad? Entonces me gustaría saber si va a continuar o no y ver si me puede regalar una cita. Sí, claro. Datos a lo interno, por favor. Sí, a ver, sí, claro que le vamos a dar la consulta. Yeltsin, sí. Es que aquí tenemos que ser muy responsables. Yo explicaba hace unos minutos, no todos los niños que tienen TDAH deben y tienen que ser medicados, desde ahí, ¿verdad? Sinceramente, a mí no me gusta medicar o transferir a un niño solamente porque tiene un déficit de atención. Debe de presentar un cuadro un poco más fuerte, ¿verdad? Para que nosotros podamos decir, requiere un fármaco de esta naturaleza. ¿Ok? Entonces, si eso no es necesario, nos quedamos única y exclusivamente con las terapias. Claro. Si ya me dice un padre de familia, mire, mi niño tiene una conducta tan agresiva que ya tomó un cuchillo, por ejemplo, amenazó a la abuelita, a mí también, está golpeando paredes. Cogió una piedra y la tiró. Sí, o sea, y que eso esté siendo muy repetido, ¿verdad? Entonces, hacemos una transferencia a neurología para que se haga esta valoración. Si no es así, yo no hago eso, sinceramente. Sí. Porque no es correcto tener a un niño medicado. Recordemos que los fármacos de alguna manera van a tener algunas reacciones secundarias en ellos. Entonces tenemos que ir con sumo cuidado, ser responsables con lo que vamos a hacer con nuestros niños. Ahora bien, la parte de la familia es determinante y fundamental, Yeltsin. Lo que pasa es que los padres dicen, ya no lo aguanto, es demasiado inquieto. Entonces o le dan el teléfono o los dejan encerraditos a los niños, ¿verdad? Y eso no es correcto. Tenemos que llenarnos de mucha paciencia, tanto los padres de familia como los docentes, porque lo primero que se hace muchas veces es solo mandar nota, o bien los padres decir, como ya no lo aguanto, ay, que haga lo que él quiera. Y eso no estamos educando, es un error completamente. Entonces, eso no es educación. Prácticamente, ¿verdad? Lo estamos tirando a la boca de los lobos. Sí, porque decimos, ya no podemos hacer más nada. O a veces llegan a la consulta y te dicen, aquí se lo traigo, mire usted qué hace, porque yo ya no puedo hacer más nada, ¿verdad? Entonces también eso es equivocado, porque el padre de familia es el que tiene que educar, es la primera escuela, son los llamados a corregir las conductas y a transmitir los valores a sus hijos. Doctora, pero en esta situación a mí me gusta siempre mencionar el diálogo, ¿no? La conversación, sentarse con tu hijo y decir, a ver, Juancito, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que con este trastorno, aunque vos le digas al niño, mira, te portas bien, no hables mucho, quédate tranquilo en tu pupitre, el niño, aunque quisiera hacerlo, como es algo involuntario, entonces él no te lo va a poder cumplir como vos se lo estás pidiendo. Ellos te van a decir, sí papá, sí mamá, yo hoy no me porto mal, pero cuando regresa, me porté 5 mal. Notas. ¿Te das cuenta? Entonces, porque es algo involuntario, es una conducta que el niño no la planifica, el niño no dice, hoy me voy a portar mal. No, no, eso no es así, es algo que aparece. Yo lo explico como una enfermedad crónica. El hipertenso no quiere andar la presión alta, el diabético no quiere también andar la glucosa, imagínate, en unos niveles tan elevados. Entonces, más o menos es así el déficit de atención. Ellos no se quieren portar mal, pero como es involuntario, entonces terminan de hacer sus tareas y comienzan a correr por el aula de clase. Mi pobre madre se arrancaba los pelos, ¿no? La pobrecita, porque eran diarios.
una amenaza de expulsión, porque sí, era quisiera explicar algo, Yeltsin, porque aquí hemos explicado a grosso modo en qué consiste este trastorno, pero sí tiene consecuencias, y quiero que quede claro también que un déficit de atención con hiperactividad no es que los niños estén enfermos, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una condición de vida. Un proceso, se podría decir. Sí, una condición de vida está clasificado así, ¿verdad? ¿Por qué una condición de vida? Porque en la etapa de la adultez también vas a tener algunos rasgos de hiperactividad, ¿verdad? Y algunas cosas que se te van a escapar o se te van a olvidar, pero hay consecuencias. Por ejemplo, las adicciones es una de las consecuencias, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Las consecuencias tienden a mentir muchísimo, muchas veces a tomar lo que no es de ellos, entonces hay que tener sumo cuidado para que podamos hacer un trabajo de prevención con esto. Perfecto. ¿Dónde la encontramos, doctora? Los números telefónicos y, por supuesto, esa última recomendación en cuanto a no lanzar al niño a un fármaco que puede dañarle su salud, sino atenderlo con las terapias necesarias. En principio no etiquetarlo, ¿verdad? Eso es fundamental, no etiquetarlo, no maltratar a los niños porque están con una actividad motora muy exacerbada, que es lo primero que a veces hacemos, golpearlos, maltratarlos. Entonces yo creo que eso tenemos que corregirlo. Número 3, buscar a los especialistas, que son las personas indicadas para que nos den el trastorno, y una vez con este diagnóstico, seguir las recomendaciones, porque a veces llegan a las consultas, regresan y llegamos igual, ¿verdad? Exacto, no hacemos nada prácticamente. Prácticamente así es. Y bueno, me encuentran siempre en Profamilia Los Robles, de Plaza El Sol, 1 al sur, media abajo. Ok, doctora, un placer nuevamente conversar con usted. Ya está, señores, la recomendación necesaria y menester para tratar a su hijo que usted considere está pasando por este trastorno de déficit y, por supuesto, con un poco más de situaciones de hiperactividad. Nosotros de inmediato hacemos una pausa comercial. Usted, al regresar, se dará cuenta de temas importantísimos y, por supuesto, que tienen que ver con situaciones complejas para las mujeres en nuestro país.